Natividad González Parás no sospechaba que Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, hubiera ordenado en 1994 el asesinato del líder priista José Francisco Ruiz Massieu. El exgobernador de Nuevo León no lo sospechaba, no porque no lo creía, sino todo lo contrario. Estaba convencido de la autoría intelectual de Raúl en este magnicidio. ¿Colaboró Nati en la investigación de este crimen? No, de ninguna manera. Lo que sí hizo González Parás en 1995, cuando era subsecretario de Gobernación del presidente Ernesto Zedillo, fue informarle en secreto al gobierno de los Estados Unidos de la responsabilidad de Raúl Salinas, según él, en este crimen. González Parás filtró información a la Embajada de Estados Unidos en México sobre la investigación del asesinato de Ruiz Massieu y del ambiente que imperaba en la clase política mexicana en esa época turbulenta del país. La colaboración del exmandatario priista con funcionarios de la Embajada norteamericana está documentada en cables diplomáticos de 1994 y 1995 que recientemente fueron desclasificados por el Departamento de Estado. En los informes clasificados originalmente como secretos y confidenciales por las autoridades estadounidenses, se describe cómo vivió la Embajada de Estados Unidos en México el asesinato de Ruiz Massieu. La mañana del 28 de septiembre de 1994, el entonces secretario general del PRI fue asesinado a tiros tras salir de una reunión con priistas en la Ciudad de México. Eran tiempos difíciles los que vivía México en esa época. En 1994, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, había sido asesinado en la ciudad de Tijuana y meses antes el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de Guadalajara durante un tiroteo entre narcotraficantes. El archivo de este informe secreto, conformado por 110 páginas de documentos oficiales, está disponible en Internet y está identificado bajo el número F-2011-06745 por el Departamento de Estado norteamericano. Los documentos fueron publicados en octubre en Estados Unidos por el periódico Houston Chronicle. Los escritos fueron redactados principalmente por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, que en ese tiempo era presidida por el embajador James R. Jones. Los cables donde citan a González Parás como su fuente de información fueron redactados por Samuel Brock, quien se desempeña como subjefe político de la embajada. Según los documentos norteamericanos, González Parás encabezó en 1995 los esfuerzos del gobierno mexicano para enfrentar la crisis desatada por la investigación por corrupción y asesinato que la administración del presidente Ernesto Zedillo inició en contra de Salinas de Gortari. La información recopilada por la embajada señala que como subsecretario de Gobernación, González Parás denunció en 1995 públicamente que existía un clima de linchamiento público en contra del hermano del presidente Salinas y había criticado a los empresarios por denunciar que todos los funcionarios públicos eran corruptos. Los funcionarios norteamericanos escribieron en su reporte: González nos dijo confidencialmente que él personalmente creía que Raúl Salinas ordenó en 1994 el asesinato del líder priista José Francisco Ruiz Massieu. Pero González Parás también comentó que la evidencia no incriminará a Raúl Salinas en la corte. Las figuras públicas deberían de abstenerse de contribuir al circo mediático que condenaba ya a los hermanos Salinas en la opinión pública. ¿Por qué estaba convencido González Parás de que Raúl habría mandado asesinar a su excuñado José Francisco? Esto fue lo que el priista le confió al entonces embajador norteamericano, según uno de los cables enviados a Washington. González dijo que él era un político cercano a Ruiz Massieu y que estaba bien consciente de los desacuerdos que existían entre los dos hombres. Según el informe, González Parás reforzó su hipótesis recordando un caso, pero esta parte del documento sigue clasificada como información reservada y se conocerá hasta el 2020.